Vamos a explicar dos tipos de acoplamiento que tienen un amplificador. El primero es el acoplamiento por transformador, que consiste en colocar un transformador en el colector del transistor para conectar allí la carga de ese amplificador. Entonces tenemos este circuito con dos resistencias de polarización de bases. Nos dan una, nos piden hallar R2. Tenemos el transformador, la resistencia de carga, un condensador de entrada, la resistencia de emisor también, que nos sirve para polarizar el transistor. Ese sería el circuito básico. Nos piden inicialmente hallar la resistencia R2. Esa resistencia R2, su cálculo depende de el voltaje que hay entre el colector y el emisor, que a su vez depende del voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente lo hemos tenido aquí en 24 voltios y se va a trabajar con voltaje de colector emisor de 12 voltios. Como este es un transformador, aquí está el primario, y en corriente continua este es un corto, entonces si aquí tenemos 12 voltios, en el emisor pues caen los otros 12 voltios. Por eso tenemos en el voltaje colector emisor 12 voltios y en el voltaje emisor 12 voltios también, para completar los 24 voltios de la fuente. La corriente colector, pues simplemente el cociente entre voltaje y la resistencia, eso nos da 10 miliamperios. Y el voltaje de base, pues el voltaje de emisor más el voltaje de la juntura base emisor. Si este voltaje de base es este voltaje de emisor más este voltaje de polarización entre la base y el emisor. Como es de silicio, entonces tenemos que el voltaje de base emisor es 0.6 voltios, nos da 12.6. La resistencia de entrada de un amplificador que tiene resistencia de emisor es beta más 1 RE. La resistencia de entrada, entonces beta es 380, nos lo da el problema, multiplicado por la resistencia de emisor nos da una resistencia alta, es 457.2 kilo ohm. Ahora, como esta resistencia es muy alta, la resistencia de entrada, suponemos que entonces la corriente de base es pequeña y por lo tanto el voltaje de base lo podemos calcular como si fuera un divisor de tensión. O sea, este voltaje de base de acá, si la resistencia de entrada es muy alta, le podemos decir que este voltaje de base es este voltaje VCC por R2 sobre R1 más R2, que eso es lo que se tiene en esta ecuación. R1 nos lo da el problema, se despeja y nos queda R2 igual a 24 kilo ohmios. Nos piden el valor de C1, es el condensador de entrada, para que haya una caída en la respuesta en frecuencia, omega igual a 10 radianes por segundo. Siempre para calcular la caída en 3 decibelios de un amplificador con relación a la capacitancia, siempre es omega RC1 igual a 1, o de otra forma omega sobre 1 RC1 igual a omega, nos piden que es 10. Y ahí se despeja RC1, donde R pues el paralelo entre R1 y R2, y despejamos el valor del condensador y nos da 8.7 microfarads. Nos piden ahora el valor de la inductancia del primario para que la respuesta en frecuencia caiga en 200 radianes por segundo. La respuesta en frecuencia se puede pedir en radianes por segundo o simplemente en hertz o kilohertz. Aquí tenemos el circuito equivalente del colector de ese amplificador. Tenemos que la resistencia de salida, esta siempre es alta. La resistencia del bobinado primario,
la transferencia del primario, del secundario al primario, y la transferencia de la resistencia de carga al primario también. Recuerden que eso siempre se multiplica por el número de Spira, o sea, el número de transformación al cuadrado. Entonces este es el circuito equivalente en el colector de ese transistor, donde R2 es la resistencia del secundario, que suponemos que sea la décima parte de la resistencia de carga. RS es N cuadrado RL, que es la resistencia secundaria, entonces nos da, como N es 30, nos da 9000 ohmios, o sea, N cuadrado RL nos da 9000. R1 es la resistencia primaria, suponemos que sea esta RS sobre 10, o sea, 900 ohmios. Estas son aproximaciones de diseño que son válidas. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de corte y calcular el valor del E1, suponemos que cuando hay una bobina, siempre la frecuencia de corte de 3 decibelios está si la relación omega de L1 es igual a R, o sea, omega igual a R sobre L1. Tenemos que calcular entonces esta resistencia, las resistencias que ve, esta resistencia que ve el primario. La podemos ver aquí. ¿Qué resistencia ve el primario? Esta resistencia es muy alta. Por este lado ve 900 y por este lado ve 9900, o sea, sería este paralelo con respecto a este de acá. O sea, lo que decíamos, resistencia en paralelo con esta, eso nos da 9900 ohmios. Esta, como es muy alta, hemos dicho que R0 es muy grande, entonces el paralelo da aproximadamente esto, que son los 9900. De ahí se despeja L y nos da 50 henrios. Nos piden averiguar la ganancia en 200 radianes por segundo. Entonces hay que mirar la resistencia de colector. La resistencia de colector es 9900 más 900. La resistencia que ve el colector, o sea, esta resistencia que ve acá, esta es 900 más 900 más 9000, o sea, 900 más esta que está en serie 9900, porque esta no opera, porque eso supone que vamos a calcular la frecuencia de corte. Entonces da los 9900 más 900 da este valor, y como sabemos que la amplificación de voltaje de un amplificador es RL sobre RE, esa amplificación es válida cuando el amplificador no tiene condensador de acoplamiento en el emisor. O sea, aquí no hay condensador de acoplamiento del emisor. Es simplemente la amplificación es la resistencia que se ve aquí en el colector, o sea, la resistencia de carga proyectada y la resistencia de emisor. Eso nos da 9. Pero si queremos calcular la ganancia no vista en el colector, sino en la carga, o sea, en el secundario del transformador, tenemos que multiplicar por la relación de transformación, que es 1 sobre 30, o sea, 1 sobre n, que está aquí, más la relación de la resistencia de lo que se ve en la carga, que es 9000 sobre 10800, y porque la ganancia se da en 3 decibelios, o sea, en punto 707, eso nos da la ganancia neta. Para un acoplamiento directo, la respuesta en baja frecuencia es muy buena, porque ahí no tenemos condensadores ni tenemos transformadores, que son los elementos reactivos que hacen variar la respuesta en frecuencia, sobre todo en bajas. En alta, pues siempre, como estas son las capacidades parásitas del transistor. Ahora, los voltajes de salida y de polarización sirven para polarizar la entrada de la otra etapa. Entonces esto facilita polarizar un amplificador. Este sería el ejemplo. Tenemos un amplificador de 3 etapas. Fíjense que los acoplamientos son directos de colector a base. Solamente aquí se coloca
condensador para acoplar la carga, pero es para que la corriente continua no se vaya a la carga, y aquí otro condensador de entrada para que la corriente continua no se vaya a la fuente, la señal de entrada. Este transistor tiene un beta de 600, aquí un beta de 300 y aquí un beta de 200. Tenemos los circuitos polarizados, tenemos condensadores de acoplamiento. Aquí en corriente alterna, sí, esto es como corto, porque el condensador en alterna va a cortocircuitar esta resistencia, más no en la polarización, porque en polarización corriente continua este es un circuito abierto, hacia aquí sí influye. El voltaje de la fuente es 24 voltios. Se dan los parámetros R del transistor, RB, RC y RE. Entonces se pide a esta frecuencia la resistencia de entrada. Bueno, a esta frecuencia, como decíamos antes, los condensadores son cortos. La resistencia de entrada tiene esta ecuación. La resistencia de carga depende de la resistencia de colector y de la resistencia de entrada. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga que ve este transistor, o aquí en este punto el 3, es RC en paralelo con RL. La resistencia de carga que ve el transistor 2 es esta resistencia de colector por la resistencia de entrada de este paso, o sea, resistencia de entrada 3. La resistencia de carga que ve el transistor 1 es su resistencia de colector por esta resistencia. Y la resistencia de entrada 1 pues esta. Aquí tenemos los datos de RB, de RC, de RE, los valores de RC, RL. Aquí calculamos la resistencia de carga, que es el paralelo entre esta resistencia y esta resistencia, como dijimos antes, el beta. Simplemente aplicamos las fórmulas de cada etapa, ustedes lo pueden ver más detenidamente, y tenemos estos resultados. Estas son las resistencias de carga, y aquí están las resistencias de entrada de la tercera etapa, de la segunda y de la primera etapa. La ganancia de voltaje. Para calcular la ganancia de voltaje, primero se tiene que calcular la ganancia de corriente, que con los parámetros R, la ganancia de corriente tiene esta fórmula, o sea, la beta del transistor 1 más la resistencia de carga que ve el transistor sobre RC. Este es un parámetro interno del transistor. Y pues la ganancia de corriente total va a depender de la ganancia de corriente que se ve en el colector multiplicada por, digamos, un divisor que hay acá de corrientes debido a las resistencias, RL sobre RC más la resistencia de entrada. Entonces aquí simplemente aplicamos estas fórmulas, multiplicamos por el acoplamiento de resistencias que hay acá, RC sobre RC más la resistencia de entrada, y obtenemos los siguientes valores: la ganancia de corriente de la primera etapa, de la segunda y de la tercera. Luego la amplificación total de la corriente es multiplicar las tres ganancias, eso nos da 6.4 por 10 a la 6. Y la amplificación del voltaje, es la ganancia de la corriente por la resistencia de entrada, resistencia de carga de la salida sobre la resistencia de entrada de la primera etapa. Eso nos da 5.3